En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace un rótulo con la CNC RedFox. Vamos a pasar de un diseño de ordenador, mediante el Aspire lo vamos a vectorizar y va a quedar tal que así. Comenzamos con este tablero de pino de 20 milímetros de grosor, que es de donde voy a sacar todas las letras. Pero antes de colocarlo, para proteger la cama de la CNC, voy a colocar unas piezas de DM de 3 milímetros. Una vez que está el tablero escuadrado, ya solo nos queda fijar las 4 esquinas para que no se mueva la pieza. Aprieto esta cuarta y última esquina y, como se puede ver, está todo perfecto. Para cortar las letras podemos utilizar una fresa de 6 milímetros o una fresa de 3 milímetros o incluso una fresa en V. Para este proyecto voy a utilizar la fresa en V para alcanzar un mayor nivel de detalle. Lo siguiente sería fijar el cero de los 3 ejes y colocar el sistema de aspiración. Nos protegemos bien y ya podemos comenzar a fresar. Una vez que tengo vectorizado el logo, lo primero que voy a hacer es procesar las letras grandes. La operación es un perfilado en 2 dimensiones, donde ajusto la profundidad del corte y el número de pasadas. Como son varios los factores a configurar, de primeras es muy conveniente controlar que se está ejecutando todo a la perfección. Mientras que la CNC trabaja aquí por nosotros, podemos aprovechar ese tiempo para sacar otro trabajo de carpintería. Ya tengo cortado el primer lote de letras, así que voy a configurar en el programa Aspire el segundo. Por cierto, si quieres comprar una CNC de Nomad Tech, con el código CREAR+ con Nomad, puedes adquirir a su vez 2 cursos totalmente gratis. Uno es de Aspire para hacer los vectores y que la máquina corte o haga aquello que a ti te interesa, y otro de iniciación al fresado. Ambos están valorados en 350 euros. Ya tengo todas las letras listas. Unas las voy a pintar de negro y a otras las voy a tratar con un aceite bastante especial. Pero antes del tratamiento hay que darle una buena mano de lija. La idea consiste en quitar esas pequeñas astillas de madera que se ven. Las letras del nombre las voy a tratar con aceite de camelia y el resto las voy a pintar totalmente de negro. Para hacer el fondo del rótulo voy a utilizar una plancha de DM de 3 milímetros y una lámina de nogal americano. Doy pegamento por ambas caras y aplico un poquito de calor para que se peguen. Por supuesto, no podía faltar un buen marco para este rótulo. Los ingredientes son muy sencillos. Buen material, cortes a 45 grados, pegamento y presión por las esquinas. Y una vez que está seco, le toca su buena sesión de lija. Ya está todo listo para colocarle el tablero con la lámina de nogal. Y ya puestos le tratamos también con aceite de camelia. Y ya veréis qué tono coge este nogal americano. Es realmente impresionante. Me gustaría comentaros que en unos días saldrá a la venta la nueva RedFox 2. Podremos controlar todos los trabajos desde la tablet que incorpora. Es más robusta y más precisa. Si quieres comprarla, en este momento tiene un descuento y además te llevarías los 2 cursos valorados en 350 euros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo.
Continuamos con un trabajo de vaciado de 3 milímetros en la corona. El siguiente trabajo será el corte de todo el perímetro. Esto ya son palabras mayores, puesto que está cortando 21 milímetros de roble americano, que es mucho más duro que el pino. Ya tenemos lista la corona. Antes de nada, aspiro todo el polvo de roble para tener un taller limpio y ordenado. Despego la corona del tablero mártir y ya la tengo lista para llevarla a lijar. Por último, y a modo de detalle, le voy a cortar unas perlas para colocarlas en la parte superior de la corona. Para ello voy a utilizar arce duro en una pieza de 5 milímetros de espesor. Muy importante marcar con un lápiz el orden de las piezas. Ahora con un poquito de cianocrilato coloco estas piezas de arce a modo de perlas. Por supuesto, lijo toda la corona y la trato con el mismo aceite de camelia de antes. Voy a utilizar el tablero de pino para el pegado de todas las letras. Así estará todo colocado a la distancia exacta. Me gustaría que dejaras en los comentarios qué te está pareciendo este rótulo hecho con la CNC. Cuando esté todo seco, retiro el tablero y aquí lo tenemos. Una auténtica maravilla. Todavía nos faltaría colocar la corona en su sitio. Ahora sí que sí, ya podemos colocar el rótulo en su lugar definitivo. ¡Ole tú!